todo lo que hacemos es por amor, porque Él lo hizo por amor. Pero el amor más perfecto es la obediencia. Es verdad, es verdad. Porque el Señor dijo, antes que sacrificios, obediencia quiero. Entonces, ahí es donde llevamos, y eso va a demandar una disciplina. Total, total. Y creo que justamente hablar de obediencia en medio de una cultura donde desde bien pequeñitos se les ha dicho a los jóvenes, a través de las películas de Disney, este mensaje de haz lo que sienta tu corazón, déjate guiar por tu corazón, obedece a los sentimientos de tu corazón. Sé feliz. Sé feliz siguiendo a tu corazón, que es el mensaje de las películas de Disney, que básicamente les están diciendo, hey, tú lo que sientes y lo que piensas es lo único que tienes que atender. Y de repente le decimos, hey, que en este reino el rey, Jesús, es quien gobierna. Así es. Él es quien dirige los pasos y el que da la dirección, y debes aprender a someterte a su voluntad a través de la obediencia. Eso es un impacto para esta generación. Claro, porque eso de obedecer les suena como que les están esclavizando, cuando en realidad en la obediencia a Dios encontramos la verdadera libertad. Así es. ¿Puedo ponerte un ejemplo de esto? Vamos. Por ejemplo, mi suegro durante muchos años tenía un perrito y era bien rebelde. De estos perritos, de hecho, falleció, murió atropellado por un coche porque era rebelde. Le decía, no hagas esto, y el perro no obedecía a su voz. Entonces, como el perro no obedecía a la voz de mi suegro, su amo, ¿qué tenía que hacer mi suegro para mantenerlo seguro? Lo tenía que encadenar. Lo tenía que llevar con una cadena bien corta. Y el perro, claro, sufría porque se sentía atado. Y mi suegro siempre me decía, ay, si este perro fuese más obediente, le podría soltar la cadena y podría estar totalmente libre, porque en la obediencia está su seguridad. Claro. Y no es que nos esté definiendo a nosotros como perros y a Dios como el amo, pero me parece que es una simbología interesante. Cuando somos desobedientes, Dios nos mantiene como con una cadena corta, nos limita porque es por nuestra seguridad. Si aprendemos a ser obedientes, Él suelta la cadena. Y dice, actúa en total libertad, porque confío que si yo doy una palabra y te digo, quieto, te detienes, y digo, ven, vienes. ¿Tiene sentido esto que estoy intentando explicar? Tiene sentido. De hecho, tú sabes que yo he sido maestra o profesora de enseñanza primaria, y tú aprendes, o sea, los niños aprenden el ABCD. Pero cuando vienes al reino, aprendes el obedece. Ah, eso me gusta, eso me gusta. Entonces eso es muy interesante, muy importante. Porque la obediencia, vamos a decir, no es espontánea, no es algo que nace, porque todos sabemos que venimos de una naturaleza caída. ¿Entiendes? Y aún el niño, cuando es pequeño, tú sabes que tú dices, ay, qué pedacito de carne tan bonito. Me lo comería. Y después te arrepientes de no haberte comido, como dices así, ¿verdad? Porque ese niño que tú dices así, es tan inocente, es tan tierno, aprende muchas cosas. Primero mamá, papá, y después no. Exacto. Es verdad. Es interesante eso que dices. Es como que está ahí. Es la naturaleza, ¿verdad? Es la naturaleza que tú dices que tiende justamente en contra de todo lo que es obediencia. Es verdad. Por eso ahí está el rol de los padres. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que enseñar es entrenar al niño hasta que llegue el momento donde él va a poder recibir la naturaleza de Cristo. Y la naturaleza de Cristo es obediente. Porque el Padre lo perfeccionó de tal manera que lo hizo hacer pasar por la obediencia, porque iba a llevar muchos hijos a la gloria. Y fíjate que esto lo hemos estado hablando antes fuera de cámara, pero el mismo Jesús, que es el Rey del universo, el Rey eterno, cuando se hizo hombre, la Biblia dice que de alguna manera tuvo que, no sé si es el concepto correcto, pero Hebreos dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Y en un aspecto muy práctico, Jesús, aunque es el Rey del universo, no hay nadie más alto que Jesús, Él tuvo momentos donde nos demostró qué significaba someterse a la autoridad paternal y maternal. Hay como varios momentos. Antes hablábamos fuera de cámaras de ese momento donde Jesús, con 12 años, que parecía que tenía pico de oro, hablaba delante de los sabios, pero cuando su mamá, María, le dijo, tienes que volver a casa, ¿él qué hizo? Obedeció.
Y fue creciendo. Y dice, él estuvo sujeto, Sí. porque la palabra de que muchas personas tienen temor es la palabra someterse y sujeto. Ajá. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber aquí cuando decimos someternos por amor, Ajá. no nos olvidemos eso. Sí, sí. Pero también la sujeción es voluntaria. Ya. Porque una cosa es que te sujeten y otra cosa es que la sujeción sea voluntaria. Ya. Y entonces él dice que vivió en sujeción a Sí, sus padres. sí, sí. Entonces es tan importante porque estos términos pueden hoy llegar a ofender a un montón de gente, sobre todo a la nueva generación. Cuando nosotros hablamos de la obediencia, del sometimiento, ¿verdad?, de la sujeción, esto puede disgustar a mucha gente. Pero como tú decías, es la protección. Total. De hecho, dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Está hablando no solamente de autoridad y de honra, está hablando de protección y está hablando de futuro. Para que te vaya bien y tengas largos días sobre la tierra. Me encanta, me encanta. ¿Y cuántas personas, cuántos jóvenes pierden la vida hoy en día? Sí. ¿Entiendes? Hay cosas que a veces nosotros, bueno, es natural. Bueno, por ejemplo, cuando se bebe de más alcohol, se va a una velocidad, se está yendo en contra de la autoridad. Es así, es así. ¿Entiendes? ¿Y qué pasa? Ir fuera de lo que te dice la palabra, pero fuera de la autoridad, aún sea vial, te expone a que Total. mueras. Avancemos un poquito más en eso porque me parece interesante. Jesús en su adolescencia, en relación con sus padres, decidió, por amor, sujetarse. Ahora, cuando Jesús llega a los 30 años y ya ha sido ungido por el Espíritu Santo y comienza su ministerio, va a una boda y aún su madre le dice, Jesús, se han quedado sin vino, haz algo. Y Jesús al principio dice, a ver, ¿qué tienes conmigo, mujer? mamá, no es el momento. Pero es interesante porque María sale de la sala y bien confiada dice, haced lo que Él os diga. Y me parece interesante porque finalmente, aunque Jesús parece que no tenía el plan de hacer el milagro, por honrar o respetar lo que su madre le había pedido, lo hizo. Y creo que cuando crecemos, aunque ya no estamos sujetos a nuestros padres como cuando éramos adolescentes, que ellos marcaban los límites y obedecíamos porque estábamos directamente bajo su autoridad, cuando ya salimos de casa, tenemos 30 años, hemos construido nuestras familias, por ejemplo, yo tengo una esposa, una hija, estoy fuera de la casa de mis padres, la relación que yo mantengo con mis padres es de honra y respeto. Así es. Claro, mi madre y mi padre ahora no me dicen lo que tengo que comprar o lo que tengo que hacer o cómo me tengo que vestir. Ellos entienden que esa etapa terminó. Pero la manera en la que yo me relaciono con ellos es a través de la honra y el respeto. Si ellos dicen algo, yo les doy alto valor. Claro. Les pregunto, oye, ¿vosotros qué haríais en este caso? Tengo en consideración sus palabras y creo que todos los que nos están escuchando ahora, que ya tienen su propia vida, su propia familia, pero que aún tienen padres, no deben olvidar que deben honrarlos y respetarlos todavía como lo hizo Jesús. Así es. No sé si estoy logrando explicarme. Perfecto, perfecto. Y otra de las cosas también que es muy importante, que en Gálatas 4, por ejemplo, dice que es el Padre el que conoce el tiempo del cumplimiento del Hijo. O sea, es muy importante, porque conocer los tiempos es muy profético. Dice, eran entendidos en los tiempos, sabían qué hacer y cuyos dichos seguían sus hermanos. Entonces, los padres, por esa misma responsabilidad, porque autoridad es responsabilidad sobre los hijos, los padres justamente tienen no solamente la autoridad, la responsabilidad, el respaldo de Dios, sino que carga sobre ellos el poder conocer los tiempos de los hijos. Wow. Por eso tenemos que ser tan sensibles. Porque ¿qué pasa? Tenemos que saber, por ejemplo, como David, cuándo ser espada, cuándo ser arpa y cuándo ser una lámpara. Me encanta. Y una de las cosas que tenemos muchas veces los padres cuando vamos avanzando, tú sabes que cuando al principio el arpa es todo más, ¿verdad? Pero después viene la guerra y viene la espada. Pero cuando eres una lámpara, eres tan importante como eras una arpa o como una espada, porque tus hijos ya tienen una luz. Wow. Y esa luz le puede a ellos ahorrar, vamos a decir, kilómetros y kilómetros de su destino. Me encanta eso. Entonces es poderoso. Y tenemos que saber en esta hora que Dios le ha dado a nuestros padres una tremenda responsabilidad. Sí. Preservar la semilla,
Wow. preservar el destino y el propósito de sus hijos. Me encanta. Así que creo que cuando los hijos comenzamos a valorar eso, mira, yo por ejemplo, mi padre y mi madre, ellos conocieron al Señor de grandes, y yo a causa de ellos estoy yo aquí. Wow. Pero mi mamá no sabía ni siquiera leer y escribir. Aprendió con mi padre, pero la Biblia. Fíjate, wow. Pero consejos que ella me dio, después de haber conocido al Señor, todavía los tengo grabados. Mis hijas se criaron un poquito con su abuela, en ese momento estuvieron más con la abuela. Y la abuela, Biblia, pero... Mis padres, por ejemplo, se levantaban a tomar mate y uno leía un capítulo de uno y el otro así. Iban todos los días. Un día va un pastor que está ahora en Suiza, que es hijo de la casa. Dice, llegué a la casa de sus padres. Fue a parar allí. Dice, me sentaron, me dieron el desayuno y uno de una Biblia y otro dijo, vamos a leer la Biblia. Bueno, ¿qué pasa? Aún con esa, quizás podemos decir, ignorancia en lo intelectual, pero ya alumbrados por el Espíritu, ellos a su generación le entregaron algo. Qué bonito eso. Y entonces puede que a lo mejor el gran apóstol me diga cosas, y está muy bien, pero nunca olvido los consejos de mi madre, porque era una mujer que se dejó transformar por el Espíritu, pero que yo honro, porque sé que ella no haría nada para perjudicarme. Wow, wow, me encanta, me encanta. Entonces, eso es muy importante. Y mira, es interesante porque estamos hablando justamente de los dos lados, del lado de los padres y del lado de los hijos. Sí. Como hijos, cuando somos adolescentes, nos sujetamos por amor a los padres. Cuando crecemos y ya somos independientes, los honramos y respetamos. Pero hay un momento en el cual los papás quedan en mucha vulnerabilidad. Es cuando son ancianos. Ellos, cuando nosotros éramos niños, nos cambiaban los pañales, pero llega un momento donde puede ser que nuestros papás necesiten que nosotros les cambiemos los pañales. Así es. Y hay un momento que me fascina en la vida de Jesús, donde Él nos da un reflejo de eso, de proteger a nuestros padres vulnerables, que es en la cruz. En la cruz. En la cruz, Jesús, que estaba cargando con el peso del pecado de la humanidad, enfrentando el desafío más grande que ser humano ha experimentado jamás, liberándonos de las garras de la muerte, de la maldición, aún tuvo un momento para mirar hacia abajo, hacia los pies de la cruz, y allí se encontró con ¿quién iba a estar a los pies de la cruz? Su mamá. Su mamá que estaba llorando, y al lado estaba su discípulo amado, que era Juan. Y Jesús, con el poquito aliento que le quedaba, porque no estaba como para gastar palabras en la cruz, aún así consideró que era importante decirle a Juan, Juan, cuida de mi madre. Y le dice a su madre, madre, ahora Juan va a cuidar de ti. Y según la tradición, Juan cuidó de María hasta que ella falleció. Sí. En otras palabras, Jesús, sabiendo que se marchaba y que él era el primogénito en la familia y que tenía la responsabilidad como primogénito de velar por el cuidado de los padres hasta su muerte, sabiendo que él se marchaba, le dijo a uno de sus discípulos, oye, tú eres el seguro de vida que yo dejo para mis padres, a mi madre. Porque parece ser que su padre ya no estaba ahí, José. Dice, según la historia, ¿no?, de la Iglesia Católica, habla que a los 18 años él perdió a su padre. Es muy probable, sí, sí. Porque dice que por eso se relaciona que San José, por ejemplo, es el de la buena muerte, porque estuvo María y estuvo Jesús. Ya, ya. Y yo a veces también se lo pregunté al Señor sin leer. Ajá. Y yo digo, ¿por qué a los 18 años? Porque él tenía que aún ahondar mucho más la relación con su Padre Celestial. Tremendo eso, ¿eh? Pero me encanta el ejemplo de Jesús velando por el cuidado de su madre en su vejez. Y creo que una manera de relacionarnos con nuestros padres, como lo hizo Jesús, no es solo sujetarnos cuando somos adolescentes, no solo respetarlos y honrarlos cuando nosotros somos adultos, sino que cuando ellos son ancianos, velar porque tengan todos los cuidados necesarios. No olvidarlos, dejándolos en una residencia sin ningún tipo de visita ni amor, sino en la medida de lo posible, si es posible, acogerlos en nuestras casas, darles un lugar de honor, cuidarlos. Sabes que un día una hermana me decía, ay, es que tengo mi madre, que ella es muy anciana, y bueno, todos los pero. Y dice, yo no sé por qué Dios no me saca esto, porque Dios está perfeccionando en ti, primero el amor y la misericordia.
Es que hay que hacerle todo. Le digo, claro, como ella te lo hizo a ti. Ja. Cuando dejes de ver de esta manera, de que es un estorbo tu madre, y comiences a darte cuenta que en esto aún la voluntad de Dios es perfecta, porque Él quiere sacar un fruto dentro de ti, que no está, ni la misericordia ni el amor perfecto, que no es solamente lo que yo quiero. Bueno, ella se dio cuenta y es bueno cuando te puedes arrepentir. Y bueno, comenzó a darle gracias a Dios por esos momentos que saca la misericordia, saca el amor verdadero. La parte natural no sale. Y entonces, porque dice que también en este tiempo habrá falta de afecto natural. Fíjate. Que se está enfriando muchísimo. Total. Entonces, niños en las guarderías guardados verdaderamente de 7 a 9 de la noche para que vayan dormidos, y padres que están ahí en ese lugar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Después que pasó un periodo, no sé si fueron 6 meses, un día se fue a la presencia del Señor su madre. Y ella dice, era una satisfacción en el sentido, era el dolor del despegue, pero que el Señor había trabajado en mí a través de mi madre. Fíjate. Entonces es muy importante todo esto. Y esto, como decimos, se va a perder. Claro. Porque aún lo vimos en la pandemia. Lo vivimos en la pandemia. Cantidad de ancianos que fueron arrasados. Y no se pudieron despedir de ellos ni siquiera. Y una generación, porque mira, un día Itiel estaba viendo los elefantes en estos vídeos que hacen de la selva y todo lo demás. Y hicieron un experimento. Y el experimento es sacar a los elefantes mayores, llevárselos a otro lugar. Y dejaron solamente a los elefantes jóvenes, adolescentes, vamos a decir, y los pequeños, sin ellos. Entonces, ¿qué observaron los científicos que estaban trabajando con ellos? Que hicieron desastres. Que hicieron desastres los pequeños, los adolescentes y los elefantes jóvenes, hicieron cosas y tuvieron comportamientos que nunca hubieran tenido. Hasta que regresaron esos elefantes y los pusieron en orden. Tremendo. Entonces quiere decir que hay una generación que es necesaria. Aún en eso, en la naturaleza, nos está diciendo, es necesario. Y necesita ¿para qué? Para dejar esos rieles que hablabas anoche, los valores, el comportamiento, las buenas costumbres. Sí. Porque hay tradiciones y costumbres que son buenas. Increíble. No todas son malas. Los rituales, por ejemplo, de ir a la casa de los padres, de que los nietos estén. Y hoy les compartí algo, una perlita. No sé dónde aparece la palabra abuelo, pero ahí dice que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea que todos llamaron padre a Abraham, padre a Isaac y padre a Jacob. Y José llamó padre a Jacob, pero Manasés y Efraín llamó padre. También. Qué fuerte eso, ¿eh? Imagínate, por cargar la responsabilidad de la simiente. Tremendo. De nuestros hijos. Entonces hoy descubrí que tengo 12 hijos en total. ¿Qué te parece? Me parece increíble. Los 3 míos, los 6 nietos, y entre nueras y yerno tengo 12. Qué impresionante. Tenéis aquí en el local un versículo en grande del profeta Malaquías que habla acerca de volver el corazón de los padres al corazón de los hijos. Y hay una advertencia, dice que cuando el corazón de los padres y el corazón de los hijos está separado, hay una brecha, la maldición toma lugar en ese espacio o en esa nación. Y una manera de eliminar la maldición es volviendo el corazón de los padres hacia los hijos. Es como cuando los hijos y los padres vuelven a conectar, cuando hay una conexión intergeneracional, la maldición se disuelve y la tierra vuelve a ser bendecida. Y Satanás es muy inteligente, tú lo has dicho. Está intentando dividir a los padres de los hijos y a los hijos de los padres. Has puesto antes el ejemplo de las guarderías. Padres que no ven a sus hijos durante todo el día. Hijos que no ven a sus padres durante todo el día. Luego llega la adolescencia y la juventud y los hijos acostumbrados a estar sin padres los rechazan y los padres intentando llegar ya no llegan a tiempo y ya perdieron su corazón. Y todavía nos queda esto que tristemente ya en España parece que es una realidad y lo va a ser con mayor fuerza en los próximos años. Se está ofreciendo la posibilidad de que los ancianos decidan quitarse la vida a través de la eutanasia. Y claro, va a llegar un momento donde la eutanasia va a ser una opción aceptable para todos. Los hijos van a decir, sois un estorbo, igual no lo dicen con palabras, pero lo dicen con sus hechos.
los ancianos que en ese momento de vulnerabilidad emocional van a decir, pues la verdad es que quizá soy un estorbo, ya no valgo para nada. Van a decir, ¿por qué simplemente no me quito de aquí? Y ahí está la salida, que está en la palabra, todo está en la palabra. Etiel es tremendo, porque volvemos a la lámpara. Cuando un anciano reconoce que es una lámpara para su generación, ya no piensa de la misma manera. Claro. Porque podrás conquistar cosas y decir, se terminó para mí esto. Pero cuando tú sabes que eres una lámpara, quieres seguir alumbrando. A la próxima, a la tercera, cuarta, y si Dios te permite, ¿verdad?, las próximas generaciones. Así es. Hasta la cuarta, por lo menos. Ya. ¿Verdad? Ya. Y acompañar a nuestros hijos a ayudar justamente a que nuestras simientes cada vez, de alguna manera, nuestra descendencia, vaya recibiendo esa luz. Tremendo. Y otra cosa, dice, te inclinarás delante de las canas. Las canas no es la vejez, es la sabiduría. ¿Te acuerdas del anciano de Días? Sí. Es la sabiduría, la autoridad y todo eso. O sea, entender eso para mí como una persona que ya está avanzando en esto, es que la sabiduría que se ha cargado, la unción que se ha cargado, las cosas que se han conquistado. Wow. Porque pasa algo. Al principio queremos para nosotros, cuando estamos, todo. Pero llega un momento cuando te transformas en un padre para las generaciones que vienen, que tú ya no quieres para ti porque ya has saboreado un montón de cosas que Dios te ha permitido saber. Te quieres vertir en las próximas generaciones y allanarle el camino de alguna manera y darle velocidad para que ellos lo cumplan antes. Entonces, ahí están las canas y ahí está la lámpara.